este tema que traemos es un tema bien interesante porque no sé si usted sabía que las personas que tienen diabetes tienen mayor probabilidad de en algún momento llegar a padecer del corazón. De hecho, hay aquí una estadística importantísima. El 40% de las personas que han sufrido un infarto en algún momento se comprobó que también padecían diabetes. ¿Cuál es la relación que existe? Invitamos al médico internista Juan Pablo Solís para que sea él quien nos ayude a desarrollar este tema. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerle acá. Igualmente, Omar, siempre un placer estar por acá, ¿verdad? Y con un tema tan importante, ¿verdad? Tan importante porque existe muchísima relación, justamente como vos decías, entre diabetes y problemas cardíacos o infartos, ¿verdad? De hecho, yo quisiera comenzar por ese lado preguntándole, doctor, si los pacientes que usted normalmente atiende en consulta por un asunto de corazón, se llevan de manera sorpresiva que tienen diabetes, si esto ocurre frecuentemente. Sí, vieras que sí, más bien a veces al revés, a veces el paciente como lleva su control y todo, y sabe que ya es diabético o que está con una prediabetes, y ya le han dicho que tiene que bajar de peso, que cuidarse, y a veces más bien no llegan, digamos, bueno, con ese antecedente de ser diabéticos, pero sin saber o hasta que empiezan ya en control, se sabe que tiene un problema cardíaco. Y eso tiene, lo interesante es que el paciente diabético es un paciente, digamos, particularmente de mucho riesgo y que tiene un comportamiento diferente al resto de la población. Por ejemplo, a veces el paciente ya se pone en control y todo y se da cuenta que tiene un problema cardíaco y nunca había manifestado mayor cosa, ¿verdad? Ahora vamos a ir explicando por qué mecanismos, por qué situaciones, pero a veces esa es la situación. Sí. El paciente dice, bueno, yo sabía de mi diabetes y ya me ponía mi insulina y me mandaron a hacer dieta y todo, pero yo no sabía que tenía un problema cardíaco. Siempre que uno habla de diabetes, doctor, creo que es importante también recordar cuáles son los niveles de glucosa en sangre que ya convierten a una persona en una persona diabética. Sí, eso es importantísimo, ¿verdad? Comenzar por los niveles. En realidad, utilizamos 4 criterios para hablar de diabetes. Se dice que lo normal es que el azúcar en sangre en ayunas esté en menos de 100 y si hemos comido, sobre todo 2 horas después de haber comido, menos de 140. Y decimos que la persona ya cae en niveles de diabetes cuando en ayunas estamos en 126 o más, cuando hemos comido y nos hacemos un nivel, está más de 140, o incluso al azar, digamos, si ahorita agarramos a cualquier persona ahí de la calle, aunque haya desayunado algo, y le hacemos una glicemia en sangre, si está más de 140, empieza a ser, digamos, uno de los criterios. Y el cuarto criterio, es que podemos hacer un nivel que se llama hemoglobina glicosilada, que hace un promedio de los últimos 3 meses del azúcar en sangre, y si ese nivel de la hemoglobina glicosilada está más de 6.5, es otro criterio de diabetes. Entonces, se dice que uno, bueno, con uno solo no hace el diagnóstico, sino que deberíamos de tener, por ejemplo, una glicemia en ayunas y una glicosilada, o una en ayunas y otra 2 horas después de comer, y para corroborar el diagnóstico. A través de estas pruebas donde a veces se pincha el dedo, doctor, que también pone un poquito el nivel, ¿qué tan precisas son como para uno tener un dato certero de esto? Mira, son bastante, digamos, normalmente no los utilizamos como método diagnóstico porque el método de punción, digamos, de micrométodo, le decimos, ahí estamos punzando sangre arterial y venosa, ¿verdad? Lo que hacemos es punzar los capilares, donde entonces el nivel no es tan exacto, pero se aproxima bastante. Por ejemplo, yo puedo tener un nivel de micrométodo que me diga que está en 110 y si en ese momento la mido en sangre venosa, va a estar un poquitito menos, de repente 106. Entonces sí se aproxima bastante, pero para diagnóstico tiene que ser con niveles ya en sangre, tomados de la vena, Omar. Ahora, doctor, ¿la diabetes por sí misma pone en riesgo al paciente de desarrollar una enfermedad cardíaca? Sí, verás que eso es bien interesante. De hecho, en muchas escalas de riesgo, nosotros normalmente cuando abordamos a un paciente, siempre tratamos de acuerdo a los antecedentes, la historia que tenga, el tiempo que tenga de sus enfermedades crónicas, la carga familiar, la carga genética, eso lo podemos poner en diferentes escalas de riesgo. Y la diabetes, se sabe que por sí sola, la diabetes le connota muchísimo riesgo a un paciente. Y la diabetes por sí mismo es un factor de riesgo, de hecho, quizás el más importante. En muchas escalas de estas que ponemos el riesgo de los pacientes, nos hablan que el ser diabético es como el top, el número 1, digamos, para tener, digamos, fichas para padecer del corazón. Usted mismo nos ha enseñado en otras entrevistas que a veces cuando hay una enfermedad crónica, puede que convivan con otras enfermedades crónicas. Correcto. Pues quiero plantear este panorama. Si hay una persona diabética que además es hipertensa, la probabilidad del desarrollo de una enfermedad cardíaca es mayor entonces, doctor. Sí. Vieras que es muy interesante. Por ejemplo, uno a veces juega un poquito con números para hacer más gráfico esto.
Se sabe, por ejemplo, que si uno agarra una persona de 50 años, digamos una persona de 50 años que no padezca de nada, esa persona tiene un riesgo de sufrir un infarto cercano a un 5 o 6%, ¿ok? Se dice que la diabetes, con solo esa persona, digamos, decir, bueno, tiene 50 años y es diabético, digamos, hoy se le está diagnosticando su diabetes, ese riesgo se incrementa más de 3 veces. O sea, ya no es un 5%, sino que ese riesgo automáticamente es como de un 15%. Y eso pasa con las enfermedades crónicas. Por ejemplo, la hipertensión generalmente duplica el riesgo de un infarto o de una cardiopatía. Entonces, es interesante, digamos, siempre pongo ese ejemplo. Si yo tengo 50 años y digamos que mi riesgo debería ser como un 5% de sufrir un infarto en los próximos años, pero yo le agrego la diabetes, ese riesgo se me incrementa como un 15%, y si le agrego hipertensión, ese riesgo me aumenta más. Probablemente llego a tener como un 20% de probabilidades. Lo que quisiera entender, doctor, es cuál es la razón por la que la diabetes afecta al sistema cardiovascular. Bueno, hay muchas, Omar. En realidad hay muchas. Lo interesante es que esos niveles altos de azúcar, y lo otro interesante con la diabetes es que no solo se trata o no solo significa de que yo ando con niveles altos en sangre, ¿verdad? Que mi azúcar anda en sangre elevado y que entonces eso hace que la sangre sea un poco más espesa, sino que metabólicamente ocurren muchos cambios. Por ejemplo, la diabetes, uno de los más importantes es que ese exceso de azúcar en sangre se va depositando en la circulación de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, digamos. Se va depositando en las arterias de nuestro cuerpo, en las arterias del cerebro, en las arterias que tenemos en el cuello, en la circulación periférica y en el corazón. Entonces, ese exceso, digamos, de azúcar acumulado inflama las arterias. Eso de la mano va asociado a que me sube los niveles de triglicéridos y de colesterol, me va volviendo que las arterias sean más rígidas y todo eso entonces van llevando al traste a que al cabo de algunos años de ser diabético yo pueda tener un evento. Y lo que se hace al principio es muy interesante. La mayoría de los estudios que se hacen en pacientes infartados tienen como antecedentes hasta el 40% de diabetes. O sea que si agarramos a 100 personas que están internadas con infartos, por ejemplo, y los historiamos, le hacemos la historia, más o menos 40% van a ser diabéticos. Yo creo que este es un tema, doctor, que a todos nos debe llamar la atención, y cuando digo todos es a todos, sobre todo también padres, que tenemos niños que están en crecimiento, porque sabemos que el tema de la diabetes también ha invadido a la población infantil. La diabetes tipo 2 cada vez tiene cifras más altas en población infantil. Es cierto. Y esto me lleva también a pensar cuál es el riesgo que un niño con diabetes, doctor, también tenga un riesgo cardiovascular. Bueno, es interesante porque ya la diabetes de por sí, ¿verdad? Como decíamos ahora, es como el top número 1, digamos, el factor número 1 más importante para llegar a padecer del corazón. Entonces, digamos, por eso, porque es una condición que muchas veces es muy silenciosa, que tal vez uno se siente bien o de vez en cuando orina un poquito más y ve borroso, pero que silenciosamente la diabetes, siempre que está descontrolada o que tiene mucho tiempo de tenerla, nos va dañando la circulación, nos va subiendo el colesterol, nos va volviendo las arterias rígidas, en algún momento me puede producir microinfartos, que es otro de los mecanismos que tiene la diabetes, desafortunadamente. Y el dato que vos decís es importantísimo. Siempre hemos considerado entonces la diabetes como el factor más importante para en algún momento desarrollar un problema cardíaco o tener un infarto. Y el tiempo de evolución es importantísimo. De hecho, hace poco, bueno, en el Congreso del año pasado y en el de este año, el Congreso Europeo de Cardiología, ellos clasifican que, bueno, que no todos los diabéticos son iguales, pero que el tiempo es muy importante. Por ejemplo, un diabético que ya tiene más de 20 años de serlo es un paciente de altísimo riesgo. Entonces, uno de los grandes riesgos es lo que vos decís, Omar. Si digamos, el muchachito, por un problema de mala alimentación, que no hace ejercicio y que está con sobrepeso, de muchachito, digamos, de adolescente, o que incluso se le diagnostica una diabetes tipo 2 a un muchacho, por ejemplo, de 15, 18 años, ya automáticamente ahí empieza a aumentar su riesgo de problemas cardíacos y ese paciente, imagínate, digamos que sea a los 18 años su diagnóstico, quiere decir que a los 38 años es un paciente de altísimo riesgo. De altísimo riesgo significa que para nosotros en números reales que tiene más de 20% de probabilidad de un infarto en cualquier momento. Entonces imagínate a alguien de 38 años que está ahí empezando en su vida laboral, empezando a trabajar, o sea, o con poco tiempo de laborar en su vida productiva, y que sea un paciente que es una bomba de tiempo. Claro, pero entonces vámonos un poco más atrás, doctor, porque uno habla de diabetes ya como el punto de partida, pero el punto de partida, si nos hacemos un poco más para atrás, la obesidad, por ejemplo, es un factor de riesgo que podría llegar a detonar esta diabetes, que llega a detonar estos problemas cardiovasculares. Sí, es cierto. Es muy interesante porque en la diabetes existe, o cuando hablamos de diabetes existe, digamos, algunas explicaciones genéticas. Por ejemplo, es muy importante, digamos, los antecedentes que tenga familiares. Y se sabe que probablemente si mis dos papás son diabéticos,
yo tengo más de 80% de probabilidades de ser diabético. Es más, probablemente me va a tocar ser diabético. Pero existen fenómenos que se llaman epigenéticos, que es justamente la parte ambiental, cómo el ambiente influye. Y también hemos visto muchos casos de gente que uno dice, mira, pero esa persona o no hay diabetes en la familia, tal vez a un tío, abuelo, alguien muy lejano, pero que ha desarrollado justamente la diabetes por muy malos hábitos, y sobre todo la obesidad va muy de la mano de los problemas de azúcar, de los problemas de diabetes. Entonces, lo que vos decís es importantísimo. Se sabe que entre más tejido graso tenga y entre más sobrepeso, obesidad, se produce un fenómeno inicial que se llama resistencia a la insulina. El páncreas, que es el órgano que produce la insulina, está diseñado para producir una cantidad diaria de insulina, y cuando la persona tiene una obesidad, empieza a tener que producir cantidades excesivas, ¿verdad?, de insulina. Y bueno, y justamente ahí, Omar, vemos algunos factores de riesgo importantísimos, ¿verdad?, que hablábamos ahora. Justamente la carga familiar, por ejemplo, es muy importante. Y por eso es tan importante esa valoración donde vemos eso, ¿verdad?, si el paciente cuánta carga familiar tiene para problemas cardíacos. Y generalmente aquí es un punto importante. Para nosotros nos referimos sobre todo a los familiares de primer grado, papás, hermanos, que tengan cardiopatías, y sobre todo en los papás que se haya presentado a menos de 60 años. Si yo tengo, digamos, que mi mamá o mi papá se le diagnosticó un problema cardíaco, tiene el corazón grande o sufrió un infarto antes de los 60 años, yo tengo que estar muy atento porque probablemente yo pueda sufrir esa misma condición. Y ahí vienen otros factores de riesgo importantísimos, ¿verdad?, que van de la mano justamente de la diabetes y del corazón, ¿verdad?, que son la obesidad abdominal, que es lo que hemos estado hablando. Casi siempre la diabetes también lleva a que vaya de la mano a tener problemas de colesterol alto, también de hipertensión, y muchas veces si le juntamos estos últimos dos factores, el fumado, el sedentarismo, pues ya vamos haciendo pues un combo, Omar. Que ya tiene que ver un poquito con esos factores de riesgo ambientales y esos malos hábitos que la persona va adquiriendo. Exactamente. 8:23 de la mañana, el doctor Juan Pablo Solís está hablándonos, si usted recientemente nos sintoniza, sobre la relación que existe entre la diabetes y el poder padecer del corazón. Hay una estadística que es impresionante, el 40% de las personas que han sufrido un infarto, según estudios, nos cuenta el doctor, tenían también diabetes, y esto entonces debe llamar la atención no solamente de la población diabética, también de la población hipertensa y también de la población que ha estado teniendo algunos malos hábitos como el sedentarismo y como el fumado, porque evidentemente esto aumenta los riesgos. El Facebook está a su disposición ya para que usted aproveche a hacernos la consulta con el doctor Juan Pablo Solís, y también al WhatsApp 6087-7777. Como siempre le decimos, usted es el que enriquece la entrevista, usted es quien nos ayuda, y será aquí tenemos una lista de preguntas, pero la verdad es que sus preguntas estoy seguro que van a hacer un aporte impresionante aquí en el espacio que estamos desarrollando. Doctor, usted estaba hablando ahorita de la hipertensión como ese otro cómplice junto con la diabetes de empeorar todo el panorama. Claro. Y entonces esto también hace que incluyamos a los hipertensos, y que usted nos recuerde un poquito el dato de cuando ya estamos hablando de una presión alta y cuando ya una persona puede ser diagnosticada como hipertensa. Claro. Sí, ese es el otro gran enemigo, ¿verdad? Y de hecho también en muchos estudios ponen a la hipertensión como el factor también, tal vez después de la diabetes, tal vez el factor número 2. Y lo que ocurre con la hipertensión es que es muy frecuente. O sea, la hipertensión si decimos que en la población adulta probablemente cerca del 5 hasta el 10% en nuestros países son diabéticos, los hipertensos lo duplican o triplican. De hecho, hay estadísticas que hablan que probablemente si agarramos todas las personas de 18 años para arriba, o inclusive entre más edad tengamos, probablemente en los adultos los datos de hipertensión sean de casi un 30% en nuestros países, en Latinoamérica. En un estudio muy grande que se había hecho, hace unos años, que se llama el Carmela, que fueron en países latinoamericanos, sobre todo ciudades grandes en Latinoamérica, demostraban que sí, que probablemente muy cerca a un 30%, en unos países un poco más, como en México o Argentina, en otros un poquito menos, pero probablemente cerca al 30% son hipertensos en nuestros países. Costa Rica, no se metió en ese estudio, pero eran puros países latinoamericanos y culturalmente nos parecemos. Pero entonces es el otro gran cómplice, como vos decís, ¿verdad? Y justamente la hipertensión duplica el riesgo de cardiopatías. Ahora decíamos que la diabetes lo triplica, ¿verdad? Si yo tengo un riesgo, ponemos ese número, digamos, de un 5%, y si trato de mantenerme saludable, manejo niveles de azúcar adecuado y todo, yo trato de mantenerme como en ese riesgo bajito. Pero el solo hecho de ser diabético me triplica ese riesgo, o sea, paso de un 5 a un 15%, y la hipertensión me lo duplica. Entonces, y es que son sumatorios, eso es lo otro preocupante, que yo digo, si yo ya soy hipertenso y diabético, y sobre todo si no hago mucho caso, no me controlo bien, probablemente yo puedo tener un riesgo muy incrementado. Entonces yo puedo pasar de un riesgo basal, que llamamos, que es cercano a un 4 o 5%, a de repente tener 25 o 30%. Quintuplica.
Exactamente. por completo. Correcto, doctor. porque sumamos el 3 veces de la diabetes más 2 veces, claro. correcto, se quintuplica. Ahora, doctor, al igual que como usted explicaba con la diabetes, también el riesgo genético de desarrollar hipertensión entra en juego. Sí, sí, es bastante alto también. Y tanto así que igual cuando hacemos el historial y todo, la mayoría de las personas que desarrollan hipertensión tienen antecedentes en los familiares. Ay, perdón, y también me decía Somar ahora los niveles, ¿verdad?, de corte que usamos. Cierto. En eso hay diferentes posturas porque ahorita hay toda una discusión en el mundo. Los americanos se han puesto más estrictos en unas guías que sacaron hace un par de años, donde ellos hablan que ya si tenés más de 130 sobre 80 sos hipertenso. Ellos se pusieron muy, muy estrictos a raíz de unos estudios que hicieron que demostraban que ya a partir de 130-80 nos aumenta el riesgo de problemas cardíacos, de problemas en los riñones. Pero la mayoría en el mundo considera que es hasta que llegamos a 140 sobre 90. Igual por diferentes estudios, por estudios poblacionales y todo. Entonces la mayoría consideramos de que, bueno, que ya si llegamos a tener cifras de más de 140 y más de 90, pues ya tenemos que declararnos como hipertensos y ya hay que llevar un control y todo. Ahora, lo otro importante, si yo ando en esos rangos, por ejemplo, 145, 90, estoy haciendo piquillos en ese rango, yo puedo empezar a hacer una serie de modificaciones no farmacológicas para normalizar mi presión. O sea, no significa que si me dicen que soy hipertenso, estrictamente tengo que tomar tratamiento. A veces con hacer más ejercicio, bajar un poquitito de peso, pero otras cosas que hemos hablado en otros programas, bajar la sal. Por ejemplo, se sabe que por cada kilo que yo bajo de peso, mi presión sistólica, la de arriba, baja 2 milímetros de mercurio y la diastólica 1. Entonces, si yo ando ahí muy limítrofe, 140-90, por ejemplo, y logro ahí en un plancito de nutricional bajar un par de kilitos, mi presión se me va a normalizar. Entonces, eso hay que entender también, de que tal vez yo ya estoy comenzando con hipertensión, pero si lo agarro a tiempo, comenzando, con terapia no farmacológica, puede ser que me salve, por lo menos por un tiempo, de recibir tratamiento. No, muy interesante. Pero esa dupla sí, Omar, es peligrosa. Peligrosa. Doctor. Le está escribiendo aquí Jennifer Gómez, dice que ella en el embarazo tuvo diabetes gestacional, luego se normalizó todo y hace 2 meses tuvo al bebé. ¿Qué exámenes le recomienda hacer usted ahora, doctor, para saber en qué situación se encuentra? Sí, probablemente en el caso de Jennifer, bueno, lo que no me queda claro es si fue en otro embarazo que hizo diabetes gestacional. Pienso que es en este, porque dice que hace 2 meses tuvo el bebé y en este embarazo, dice sí, en este embarazo tuvo diabetes gestacional. Perfecto, sí. Sí, la diabetes gestacional se define como la mujer que empieza su embarazo, tiene la primera mitad del embarazo, las primeras 20 semanas con presiones normales y se dispara la presión, sobre todo después de la semana 20. Todavía incluso se considera que puede ser que el bebé nazca y en el primer mes haga picos de presión. Lo interesante con Jennifer, lo que uno le recomienda es que igual debería llevar un control, no solo bueno, con su ginecólogo y todo, sino también con algún internista, porque estos casos hay que llevarlos muy, muy de cerca, por el hecho de que se sabe que muchas mujeres quedan predispuestas a que en los próximos 7 años, si hacen diabetes gestacional, puedan quedar como una hipertensa crónica. Entonces, en pacientes como Jennifer les recomendamos eso, o sea, tiene que llevar un control, probablemente está en el grupo de mujeres que se les normalizó la presión y que ahora ya con la lactancia, con la pérdida de peso que tienen esas primeras semanas y todo, se reguló su presión, pero sí hay que estar muy atento porque en cualquier momento de los próximos meses o incluso en los próximos años pueden ya empezar otra vez a hacer picos de presión. O sea, la mujer que hace diabetes gestacional queda con una predisposición a ser hipertensa de una manera prematura. ¿Esto es lo que se le conoce? ¿Ustedes le llaman preeclampsia, doctor? Sí, justamente. Tiene varios nombres, Omar. En el pasado se le llamaba gestosis y ahora se le llama hipertensión inducida por el embarazo. Y bueno, y hay 2 tipos. Está la preeclampsia, que es cuando la mujer sí se le sube la presión, pero no llega a tener complicaciones o convulsiones. Y hablamos de eclampsia cuando ya la mujer llega a tener límites muy, muy altos, que incluso llega a tener alteraciones del sensorio o a llegar a convulsionar, ¿verdad? Bien, dice doña Sandra Marín acá que la hija tiene 11 años y tiene 6 meses de ser diabética. Dice, mi papá padece del corazón, es decir, el abuelo de la niña. ¿Cuánto sería el riesgo de padecer del corazón? Pregunta Sandra. Sí, bueno, si nos podemos saber, está muy jovencita, ¿verdad? 11 años es una niña. Es una niña, ¿verdad? Probablemente habría que ver el caso, pero probablemente sea una diabetes tipo 1, sobre todo si tiene que estar usando insulina y todo. Pero igual, digamos, entre más temprano, que era lo que ahora aportaba Somar, entre más temprano se padezca diabetes, o sea, hay que ser más agresivo en el abordaje. O sea, en un niño, sobre todo un adolescente que me comienza con diabetes, hay que ser muy, muy intensos en el tratamiento, en mantener los niveles lo más adecuados de azúcar
y también de tener los mejores hábitos, ¿verdad? Hay muchos casos conozco algunos casos de pacientes que les ha agarrado muy joven y que, bueno, que por dicha se lo toman muy en serio. El muchachito o el chiquitillo empieza a hacer ejercicio, se conoce muy bien, se sabe tomar sus glicemias, empieza a ser muy riguroso con las calorías diarias, entonces se maneja muy bien, o sea, metabólicamente anda muy bien. Pero sí, la respuesta, digamos así, muy puntual, es que exactamente, o sea, una persona que a una edad tan temprana se le diagnostica diabetes, hay que, digamos, automáticamente va a tener un riesgo incrementado de sufrir complicaciones cardíacas, no ahorita, sino en futuro. Doctor, y es que quien tiene un familiar que haya padecido, que presente diabetes, sabe a ver, si se quiere decir, y no lo digo de una manera despectiva, lo destructiva y peligrosa que es la enfermedad, porque te afecta la visión, sí, prácticamente todo, y esto que usted nos está explicando. Sí. Dentro de esta afectación, ¿qué papel juega el aumento del colesterol malo? Dice, quiero saber si también el paciente peligra que esto aumente y tenga problemas. Sí, Omar. Bueno, ahora hablábamos, bueno, de esa relación que es muy estrecha de hipertensión y diabetes. De hecho, no es que es una norma, pero probablemente si una persona es diabética, o sea, si ya se le puso el diagnóstico de diabetes, se sabe que el 80% de los diabéticos también tienen hipertensión, o sea, cursan con hipertensión. Precisamente la diabetes, todos los cambios que va haciendo en las arterias, la rigidez que va produciendo, me incrementa los niveles de colesterol y todo. Entonces, se asocia muy frecuentemente a hipertensión. Pero el otro, el triunvirato ahí, digamos, el otro enemigo, es justamente los problemas de colesterol, de lipidemia. Justamente la diabetes tiene un mecanismo, la diabetes por sí sola, que casi siempre un diabético cursa con triglicéridos muy altos. Y eso es porque hay un mecanismo en el cuerpo en que ese exceso de azúcar, el cuerpo lo va a transformar en una molécula que se llama glicerol, y el glicerol forma los triglicéridos, digamos. Entonces, por eso el diabético clásicamente tiene niveles de triglicéridos altos y, bueno, y muchas veces niveles de colesterol bueno bajo. Eso es como lo típico del diabético. Y justamente esa condición es muy aterogénica, o sea, esa condición del diabético puro me tiende a producir placas de aterosclerosis, rigidez en las arterias y lesiones, digamos, vasculares. Entonces, clásicamente el diabético sí tiene triglicéridos muy altos y al final de cuentas ese exceso de triglicéridos también es un factor que me aumenta el riesgo cardiovascular. Ese exceso de triglicéridos se va a transportar con moléculas de colesterol y al final de cuentas se va a depositar en las arterias y en las venas del cuerpo. Pero entonces, para las personas que nos están viendo y manejan niveles de colesterol al que le llamamos malo, ¿este es el HDL, doctor, o el LDL? El LDL es el malo. Ok, bien. En un examen, a la hora de revisarlos, ¿cuáles deben ser los niveles para que quienes estén ahorita vayan y busquen los exámenes y revisen en qué condición están? Sí, eso también, cada vez digamos, la investigación y todo se han puesto más rígidos en los niveles de corte que llamamos. Se dice que el colesterol malo, el LDL, en una persona diabética debería, para decir que estamos perfectos, debería estar cercano a 70. Hace un tiempito atrás decíamos que tenía que estar menos de 100, pero en un paciente diabético hay que ser más estricto. Entonces, ese es 70, que es un nivel muy bajo, o sea, manejar niveles en 70, que siempre ocupamos apoyo de nutricionista o de un plan adecuado de dieta, apoyo de ejercicio y muchas veces medicación para llevar a esos niveles. ¿Y por qué tan estricto? Precisamente porque se sabe que la diabetes es como tener un jugador de fútbol de esos, o sea, muy buenos y todo, como tener a Messi, o sea, que hay que tenerlo marcado hombre a hombre porque un espacio que usted le dé a la diabetes hace estragos, desgraciadamente. Cuando una persona diabética tiene mucho nivel de glucosa en sangre, doctor, ¿qué probabilidades hay de que esta sangre se vuelva más espesa y de que forme coágulos? Sí, va de la mano, sí, Omar. Se sabe que entre más alto, digamos, sobre todo un diabético que viene, que tal vez no es que se le sube un poquito un día, sino que el diabético que viene mal controlado, que metabólicamente viene mal, con niveles altos de azúcar. Entonces, ese nivel persistentemente alto de azúcar va haciendo que la sangre sea más espesa, justamente. Yo siempre le pongo el ejemplo a los pacientes, es como pensar en que la sangre se empieza a volver como una miel, ¿verdad? Donde entonces va a circular más lento, va a haber problemas, digamos, en la circulación de la sangre, incluso la vista se va a poner turbia. De hecho, uno de los datos de cuando el azúcar se empieza a subir en los pacientes diabéticos es que a veces les empieza a costar leer, ver, cuando manejan lo hacen con más dificultad. Y también, justamente, el hacer la sangre más espesa y por una serie de mecanismos que tiene sobre la coagulación también predispone también, otro de los riesgos que tiene un diabético mal controlado, es a más riesgo de hacer trombosis, de hacer coágulos
Y bueno, y también ese es otro factor por el que nos puede llevar también a que en algún momento se nos pueda hacer un coágulo en el corazón y sobrevenga un infarto, ¿verdad? Verónica Díaz es una televidente que está viendo la entrevista, doctor. Dice que tiene 53 años y se dio cuenta que era diabética hace 6 años a raíz de una operación que iba a tener. Además es hipertensa. Actualmente toma 4 metforminas al día y también insulina, de la que es tipo lápiz. 40 unidades, es lo que le entiendo. Sí. A raíz de la pandemia y los hábitos alimenticios, ella ha tenido que reducir las unidades y ahora usa 25 unidades. ¿Existe la posibilidad de que pueda dejar de utilizar la insulina? Creo que es una pregunta además que muchos pacientes se hacen. Sí, correcto, correcto. Vieras que la respuesta es que sí existe, ¿verdad? Y también el comercial tal vez es que ahora hay medicamentos muy novedosos, digamos. Todo este tema de la diabetes ha avanzado muchísimo en términos de tratamiento. Y tal vez en los últimos 5 años han salido algunas familias nuevas de medicamentos que precisamente que han permitido lograr bajar los requerimientos de insulina. Pero bueno, y muy bueno, digamos, el ejemplo de Verónica es muy bueno porque ella empezó usando una dosis más alta, ya probablemente ella ha venido mejor controlada y metabólicamente más estable, tanto así que ahorita está usando 26 unidades, que es una dosis pues relativamente bajita, no es tan alto. Ahora, lo ideal sería eso, o sea, seguir con un buen control, con un plan nutricional, cuidándonos con las calorías, todo lo que le haga bueno al cuerpo, el ejercicio, que le ayudemos al páncreas, para que poquito a poco se vaya bajando la dosis de insulina. Ahora, lo otro es que no hay que tenerle miedo. Yo siempre le digo a los pacientes, bueno, si hablamos de insulina, a veces la gente tiene el mito como que se le dice, mira, hay que ponerle insulina, es porque ya está listo, ¿verdad? No hay nada más que ofrecer y el paciente casi que es terminal. No, digamos, la insulina es lo más fisiológico. Yo le digo a la gente, bueno, la insulina es lo que el cuerpo produce, es lo que el páncreas produce y es lo que funciona mejor. En muchos casos y muchos endocrinólogos incluso prefieren arrancar en un debut diabético, digamos, arrancar incluso con insulina, insulinizar al paciente y todo para descansar un poquitito el páncreas y poco a poco ir haciendo lo que han hecho con Verónica. Ahora poco a poco ir bajando la dosis de acuerdo a los requerimientos e ir, digamos, sustituyéndolo por medicamentos que también me ayuden a la diabetes. Tenemos la consulta de una televidente en video, doctor. Perfecto, claro. Precisamente preguntando por su mamá que tiene diabetes. La atendemos. Muy buenos días. Sí, buenos días. Es para hacer la siguiente consulta. Mi mamá es una persona diabética que tiene más de 30 años de ser diabética. Actualmente tiene tratamiento de insulina y metformina. Pero últimamente la diabetes, el azúcar se toma y le salen los resultados alrededor de 45, 47 después de comer. Entonces quisiéramos saber cuál puede ser la causa. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, bueno, más bien, muchas gracias porque es un ejemplo que más bien nos sirve al otro extremo, ¿verdad? Porque más bien lo que está diciendo es que después de comer está teniendo bajonazos de azúcar, ¿verdad? Que no debería ser. Normalmente, por ejemplo, si yo antes de comer tengo una glicemia en 80, mi nivel de azúcar, después de comer me puede subir a 100, 120, pues eso es lo normal. Sí hay que tener mucho cuidado porque probablemente ese comportamiento amerita hacer ajustes en las dosis de tratamiento. Puede ser que haya que bajar la dosis de tratamiento o mover el horario del tratamiento. También se sabe que hay algunos productos que producen más hipoglicemia que otros, o sea, más bajonazos de azúcar. Pero tal vez la respuesta puntual es que sí hay que poner mucho cuidado, porque imagínate si el diabético está comiendo, probablemente se está cuidando bastante con la comida y todo, pero que después de comer tenga esos bajonazos de 50, 47, es muy peligroso. De hecho, los dos extremos son malos. El azúcar alto, el problema es que nos va produciendo todas las complicaciones que vos decías, Omar, digamos, el daño en la vista, el daño en el riñón, la aterosclerosis, la rigidez de las arterias, los microinfartos cardíacos, mala irrigación del cerebro y derrames. Pero los bajonazos también son muy peligrosos. De un bajonazo de azúcar, el cerebro es muy sensible, sobre todo es el órgano que más sufre, y podemos tener ya cuadros de demencia si el paciente empieza a tener cuadros de bajonazos de azúcar, de hipoglicemias. Lo otro es que también otro dato interesantísimo es que cada hipoglicemia que hacemos, digamos, si a mí ahorita se me baja el azúcar y me llega a 40, 50, bueno, ahí me descompensé un rato, bueno, me trajeron azúcar, pero se sabe que ese evento de un bajonazo de azúcar desencadena como un estado de alerta en el cuerpo. Y se sabe que después de una hipoglicemia, en esas próximas semanas hay mucho riesgo de eventos cardiovasculares. O sea que después de, si yo hago una hipoglicemia y me duró cierto rato y todo mientras me compensaba, a partir de ahí el cuerpo sufre como un estado de alerta, hay más adrenalina, un estado de inflamación y se sabe que en las próximas semanas, sobre todo en el primer mes, yo tengo un riesgo incrementado de que se me produzca un infarto o un derrame cerebral.
Entonces también, digamos, las hipoglicemias no son tan inocuas, así como, Claro. no, se le bajó un poquitito, listo, ya le pasó y bueno, no, hay que ponerle mucha atención. Y ese comportamiento de esta televidente, sí, mi recomendación es que probablemente habría que hablar con su médico o con su endocrinólogo, porque probablemente sí amerite hacer ajustes en las dosis de tratamiento. Vea qué interesante este caso que nos envía doña Maritza Rodríguez. Dice que ella es diabética tipo 1, tiene 56 años y tiene 36 años de ser diabética. Le han hecho electrocardiogramas cuando lo solicita y le salen bien. La veían 2 veces al año, pero ahora con el tema de la pandemia la cita fue virtual esta vez. Y dice doña Maritza, y nada que ver. Porque dice que, y quiere preguntar qué otro método debe hacerse ella para estar segura que todo está bien, como se lo hacía regularmente. ¿Cuál es su recomendación, doctor? Sí, tal vez la recomendación, y yo creo que al puro principio, Omar, lo que pasa es que no sé, seguimos hablando de otros temas, dice algo muy interesante, que es que muchas veces, digamos, en los diabéticos, a como se puede presentar los problemas cardíacos, como en el resto de la población, sí, que un día tiene un dolor de pecho, hay una angina, se desmayó, todo un cuadro de dolor en el pecho y sudoración, ¿verdad? Que es como lo clásico de los problemas cardíacos. El diabético muchas veces, en un porcentaje grande, es muy silencioso. O sea, de repente, en uno de esos electros o de ese seguimiento que le hacemos, pum, encontramos que apareció una zona de infarto. Y el diabético es muy dado a hacer lo que llamamos clásicamente microinfartos, que son lesiones chiquititas que no le generan ningún tipo de síntomas. La explicación de eso, bueno, hay varias, pero una es que el diabético va dañando las vías neurológicas que tienen que ver con el dolor. Por eso, digamos, por ejemplo, en los pies, un diabético muchas veces se puede cortar y no se da cuenta que se clavó ¿verdad? Un vidrio, que se cortó el pie. Y eso mismo ocurre en el corazón. Muchas veces el corazón sufre, digamos, porque normalmente lo clásico es que el infarto duela y genera una opresión, una molestia, pero muchas veces en el diabético no le genera eso. El paciente diabético pues estar durmiendo, estar ahí tranquilo viendo tele y en ese momento tener un microinfarto y no se manifestó. Entonces el seguimiento, por ejemplo, en este caso, doña Maritza, es que, mira, siempre es muy importante el diabético, al menos 2 o 3 veces al año, chequearse, un buen control de ver cómo anda la parte metabólica, y sobre todo ella que tiene ya 30 años de ser diabética. Es muy importante al menos 2 veces al año un electro y que sea valorado por alguien que sabe ver electros y todo. Pero aún así, en el paciente diabético, precisamente porque es una condición un poquito traicionera y silenciosa, el paciente diabético sí debería, como parte de su evolución, chequearse el corazón más profundo, digamos. No es que cada rato y que cada 6 meses, no. Pero a mis pacientes, por lo menos, yo sí los educo que por lo menos cada año y medio, 2 años, hagamos un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón, para ver ya justamente más fino cómo está la fuerza del corazón, si ha habido algún pequeño infarto, cómo están las válvulas, cómo está el llenado cardíaco. Y muchas veces complementarlo incluso, por ejemplo, con prueba de esfuerzo, que es otro estudio que nos da mucha información. Entonces eso también como comercial, porque verás que eso es frecuente. Justamente, o tal vez la persona se confía, la persona dice, no, mira, me hacen los electros y me dicen que estoy bien, entonces estoy tranquilo. Y la verdad es que uno, ya cuando profundiza un poquito más, uno se da cuenta que no estaba tan bien como nos decían el electro. Hemos abordado, doctor, de la diabetes que termina dando problemas del corazón, pero quisiera saber si en sentido inverso, si una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, podría desembocar también en diabetes. Es decir, ¿puede haber una persona que padezca del corazón y termine siendo diabético? Bueno, se puede presentar, pero no, vamos a ver, no se presenta, digamos, en ese orden. O sea, como, vamos a ver, que mi insuficiencia cardíaca me lleve a una diabetes, no, normalmente no. La diabetes sí me puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Y de hecho son condiciones también que van de la mano. Es lo mismo, muchos pacientes que tenemos con insuficiencia cardíaca, más o menos 40-50% pueden ser diabéticos. Pero en el sentido contrario, no. Digamos, por ejemplo, si la persona, y por un momento de estrés, una hipertensión mal controlada, sufre un infarto, y queda con una insuficiencia cardíaca, con un infarto, un corazón muy dañado, no significa que esa insuficiencia cardíaca le vaya a condicionar a diabetes. No, en ese sentido sí no se produce, no se produce como a la inversa, claro, digamos. Bueno, está muy bien tenerlo claro. Hay una televidente que es diabética, doctor, y dice que tiene policitemia vera, una enfermedad de la médula ósea. Sí. El que sabe es usted, pero usted nos va a explicar ahorita. Ok. Ella nos hace la descripción acá y la vamos a atender. Muy buenos días. Sí, buenos días. Padezco de policitemia vera. Mi presión en estos momentos se me ha disparado demasiado. Me han cambiado el medicamento y aún así sigo. Me pusieron un Holter para ver y salió alterado. Soy diabética. No sé cuál es la situación. Me está viendo la cardióloga. Quiero que usted me dé una respuesta a ver qué me está pasando. Me sacan sangre cada
mes 500 gramos porque soy policitemia vera. Gracias, señora. Sí, muy interesante, ¿verdad? Porque podemos agarrar el caso, ¿verdad?, de esta televidente que uno dice, bueno, es una mujer ya en edad menopáusica, que eso también nos aumenta un poquito el riesgo. Es diabética, es hipertensa y la policitemia tal vez es una condición de la sangre que se produce muchos glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno y bueno, y es bueno tener, digamos, una cantidad adecuada. Y eso al final lo medimos con lo que es la hemoglobina y el hematocrito, digamos, la hemoglobina, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo la hemoglobina normal para esta señora debería ser, digamos, cercano a 14 o 15, hablamos de policitemia cuando ese nivel de glóbulos rojos está alto y la hemoglobina, sobre todo, es más de 18 o 19. Y hay pacientes que tienen, por ejemplo, una hemoglobina, qué sé yo, en 20, 25. Entonces, la policitemia hace que, como hay tantos glóbulos rojos, la sangre sea muy espesa y muchas veces el tratamiento, el manejo de la policitemia es que hay que estar haciendo sangrías, hay que estarle sacando sangre a estos pacientes cada 3, 4 meses, cada 6 meses para que, bueno, y otros tratamientos, pero uno de los tratamientos es quitarle, digamos, más bien cada cierto tiempo un poco de volumen de sangre para que baje un poquito esa hemoglobina. Porque ya la policitemia por sí misma es una condición en que da mucha fatiga, mucho cansancio y aquí también, al igual que el diabético descontrolado que hablamos ahora, la sangre es muy espesa y entonces esa sangre espesa me predispone a tener coágulos, a tener trombosis, a tener, digamos, formación de eventos cardiovasculares, de trombosis en las piernas. Ahora, el asunto con ella, y justamente lo podemos tomar de ejemplo, es que nos pone que es diabética y que últimamente ha venido haciendo picos de presión y que aparte de eso le pusieron un Holter. El Holter es un estudio que se usa de 24 horas para detectar si hay arritmias o bloqueos cardíacos. Entonces, bueno, aquí podemos tomarlo como ejemplo, que ver cómo la diabetes justamente va de la mano con hipertensión y muchas veces con otras condiciones. En este caso, digamos, arritmias, taquicardias, problemas del ritmo cardíaco. Entonces, creo que así como nos está poniendo, digamos, probablemente sí hay que comunicarse de rápido con su médico o con su cardióloga, porque sí hay que hacer ajustes rápidos de tratamiento, porque por lo que nos deja ver como que viene descompensadita de todo, ¿verdad? Además del tratamiento, que me gustaría terminar la entrevista con esta información que usted nos daba, doctor, porque creo que la pregunta es cómo prevenir el daño al corazón por la diabetes. Que esto, yo creo que esta es la médula de la entrevista y al final esto debe ser la parte más importante. Correcto. Y pareciera elemental, doctor, porque siempre que ustedes los especialistas vienen también nos hablan de alimentación, pero yo creo que es bueno ser enfáticos y redundantes las veces que haya que serlo. Una alimentación balanceada, ¿a qué se refiere, doctor? Sí, generalmente y refiriéndonos, digamos, específicamente al paciente diabético, balanceada nos referimos que idealmente el paciente diabético tiene que hacer varios tiempos de comida y de acuerdo a la edad, al peso de la persona y todo, debería, digamos, tener una dieta en la que ya se calcule bien cuáles son las kilocalorías o las calorías que tiene que consumir por día. Por ejemplo, se dice que mucho paciente diabético debería tener o debería consumir en las 24 horas del día a día más o menos 1.400 kilocalorías, 1.500, ¿verdad? Pero para ponerles un ejemplo, una Coca-Cola, digamos, ¿verdad?, un producto de estos carbonatados de 600 mililitros, tiene más o menos 700 calorías. O sea, quiere decir que un paciente diabético, si se toma uno de estos refrescos, o sea, solo podría tomarse 2 al día. Y con eso cumpliría, digamos, como la cuota de calorías, para tener una idea. Entonces, por eso, el paciente diabético hay que ser tan estrictos en eso, que él tiene que ir conociendo, ver en los productos cuántas calorías tiene, qué puede combinar, el número de harinas que puede consumir al día. Luego, la actividad física es vital, no solo porque nos ayuda a mantenernos más saludables, nos ayuda a la parte cardiovascular, perdemos un poquitito de peso, sino que el ejercicio físico también ayuda a la insulina, ayuda a que la insulina funcione mejor. Entonces, todo paciente diabético tiene que hacer ejercicio. Y eso, bueno, su médico tiene que discutirlo con su médico. Habrá pacientes que uno no le pone límites, que uno le dice, no, mira, si quieres hacer 2 horas de caminata o 1 hora de gimnasio y otra hora de pesas, no va a tener ningún problema. Pero habrá pacientes en que ya por su cardiopatía sí tenemos que restringirles un poquitito el tiempo o la intensidad del ejercicio. Luego, el peso saludable. Deberíamos siempre tratar de aproximarnos al peso saludable por muchas razones, pero entre mejor peso tengamos, el corazón va a funcionar mejor y lo que decíamos ahora, por cada kilo que perdemos, la presión tiende a bajar 2 milímetros de mercurio. Entonces, importantísimo. Luego hay que evitar y hasta en la medida de lo posible quitar. Yo diría, olvídese del cigarro y del alcohol. Totalmente. Hemos dicho en otros programas también que el alcohol pues tiene sus beneficios a dosis bajas, pero en el diabético esto cambia. Esto cambia porque el diabético, el alcohol más bien es contraproducente, nos aumenta los niveles de triglicéridos, nos descompensa el azúcar. Y finalmente, llevar un control médico bastante estricto
justamente con su internista o su cardiólogo o su médico, donde tenemos que ser muy, muy insistentes y muy estrictos en el control de su diabetes, de sus niveles de colesterol y también de su presión alta, Omar. Gracias, doctor. Gracias por toda esta explicación. De verdad que la idea es que usted ojalá pueda repasar este tema, esta entrevista, escuchar las respuestas del doctor. Al final, para mí, todo se resume en un control correcto y responsable de la diabetes para evitar llegar a todas estas consecuencias que usted nos explicaba. Exactamente, Omar. Y también lo otro también importante es que, y si bien es cierto, hemos dicho, hay una parte genética muy importante, mucho desarrollar la diabetes depende de lo que llamamos la parte ambiental, o sea, depende de cómo esté comiendo, cuánto ejercicio esté haciendo, cómo esté mi peso, mi nivel de sueño, mi estrés. Entonces, si yo logro controlar eso, puede ser de que si me toca ser diabético, me toque una edad más tardía y de una forma más benigna, ¿verdad? O sea, que no es lo mismo que mi diabetes aparezca a los 30 años y muy descontrolada y todo, a que mi diabetes me aparezca a los 70 años y sea una diabetes leve, ¿verdad? Entonces ya son dos escenarios totalmente diferentes. Ese es el mensaje. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Omar. A usted, Juan Pablo Solís, médico internista y también es cardiólogo. Le voy a dejar un número de teléfono para que usted consulte. Ahí lo tiene, 4010-0407, 4010-0407. El doctor está dispuesto a ayudarle a usted en todo lo que sea necesario. Es un doctor humilde, que sabe muchísimo. Y gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Buen Día. Es un honor, de verdad. Siempre, para mí. Muchísimas gracias a todos los televidentes y que pasen un excelente fin de semana. Gracias, doctor.